Buenas tardes con todos. A ver, en realidad el examen es sencillo, solamente que viendo ahorita el tema que estamos empezando con veintitantos minutos de retraso y todavía no están ni el 70%. Entonces vamos a ver en qué momento se les toma el examen durante el día, ¿ok? Para que lo puedan rendir con tranquilidad. Pues en la noche, profe. No sé, de repente es una alternativa, una opción. A ver, quiero revisar su horario. ¿A qué hora tienen conveniente el día de hoy? A Hola. las 5, pero 5:15 me parece, profesor. 5:15. Profesor, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. me parece. Sí. Sí, a las 5 tenemos con la profesora Benita. A las 5. Ajá, ¿Seguros? sí. Ah, ya, ok. Ya, si tienen a las 5, entonces, excelente. Ya, entonces, ¿está bien si su examen es a las 6:30 o muy temprano? ¿Hasta qué hora, profesor? A lo mucho serán 40 minutos, pues. 6:30. Sí, Profesor, está buenas bien. tardes. Buenas tardes. Creo que estaría bien. No sé qué dicen los demás. Profesor, ¿va a tomar examen, profesor? Justo de eso estoy hablando. ¿Me estás escuchando, Pedro? Sí, profesor, no, es que yo trabajo y no puedes ahora que usted está diciendo. Ah, ya. ¿A qué hora puedes, Pedro? Y yo puedo más o menos hasta las 5:40, profe, porque después me voy a mi trabajo. Ah, ya, hasta las 5:40. 5:40 puedo más o menos, profesor, porque ya después de las 5:40 tengo que ir a mi trabajo, profesor. No sé, tal vez Ya. podría tomarme mañana el examen o... Ya, entonces vamos a hacer, a ver, para que ninguno se perjudique. A ver. Ya, miren, vamos a hacer una cosa. El día de mañana, ¿con quién tienen clase? Mañana tenemos con el ingeniero Carlos Ramírez. ¿A qué hora Desde la, empiezan u- exactamente? desde la 1 hasta las 5:45. ¿A la 1 en punto empiezan? Profesor, Sí, Sí. escucho. profesor. Un grupo tiene con el profesor Carlos Ramírez mañana, pero nosotros, mi grupo, que es el grupo A, no tiene clase mañana hasta las 5, creo. Ya, gracias por la acotación, Pedro. Ya, entonces, a ver, ¿qué les parece si mañana rinden su examen en la mañana? ¿No hay alguien que esté en contra mañana en la mañana? ¿O Profesor, alguien yo que no trabajo en pueda? las mañanas. Yo trabajo en las mañanas, profe. Ya, Pero yo trabajo de 6 de la mañana a 1 del día. Entonces, salgo a las 12 a veces. Pero, o sea, ese es mi horario. Pues no, el horario de trabajo de 6 de la mañana a 1. ya, ya. Por eso, pero, o sea, ¿cómo va a ser el examen, profesor? ¿Va a ser online el examen? O sea, ¿va a ser un método online? Ah, claro, tiene que ser online. Porque no sé, pues, cómo está trabajando ahorita este con el examen, con los exámenes, ¿no? Por eso le preguntaba. No, sí, tendría que ser online, solamente que no quiero ocupar las horas de otros docentes, por eso. Entonces, está viendo ese asunto. A ver, ya, algunos estudian, otros trabajan. Ya. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Sobre qué, profe? ¿Sobre qué? Les había dicho que debíamos empezar a la 1 el día de hoy, pero a la 1 solamente habían, creo que 5, 6 nada más conectados. Sí, pues profesor, así dijo a la 1. Profe, y si hoy día damos el examen o si no, el día de mañana en la tarde? No, pero no puede, dice, ¿no? No, no Ahorita no puede. puede.
A menos que les dé, a ver, 15 minutos para que rindan su examen, pues. No, pero no Me creo, parece que es poco tiempo. mala idea. Ya, miren, lo que vamos a hacer es algo bien simple. ¿Se acuerdan que les dije que su segundo examen iba a ser la semana número... Después de que termináramos el tema 10, la sesión 10? Sí, Claro, porque era después de cada 5 sesiones. Entonces, el examen debería tomarse, a ver, mm, de acá a 5, 1, 2, 3, 4. Debería tomarse la segunda semana de julio, más o menos, el 15. Debería tomarse el segundo examen, porque hoy día terminaríamos el tema 6, 7, 8, 9, 10. Claro, el 15 de julio debería tomarse el segundo examen. Lo que podemos hacer para no interrumpir a ningún docente es tomarle su examen la siguiente semana. claro, Hola. profe, eso sería estupendo. Sería algo magnífico de su parte, profe. Ya, a ver, alguien que esté en desacuerdo la siguiente semana. Bueno, parece que no hay nadie. Ya, pero esta vez sí necesito que las siguientes semanas puedan conectarse por lo menos el 50% a la una y 5, para que podamos terminar a lo mucho a la no miento, sería a las 2:35 y darles 40 minutos para que terminen su examen online. Claro que no va a ser muy difícil, ¿no? Pero de todas maneras, para que tengan tiempo para que piensen las preguntas y para que lo respondan con calma. Más ese es el asunto. Entonces, más esa es la preocupación. Entonces, ya, vamos quedando para la siguiente semana, pero sí necesito que puedan estar a la una. Porque si no están a la una, la mayoría, entonces hasta la 1:05 nada más los esperaré, pues de ahí a la 1:05 eh, o si no, podemos hacer otra cosa más interesante. La siguiente semana, la siguiente semana podemos arrancar con el examen y de ahí tenemos clase. La clase lo tendríamos exactamente a la 1:45. Entonces, de 1 a 1:45 ustedes deberían resolver su examen online, aproximadamente. ¿Me dejo entender? Bueno, el que calla otorga, entonces se supone que sí. Entonces así lo vamos a trabajar. La siguiente semana vamos a arrancar el examen a la 1. Apúntenlo por favor. Y, y vamos a tratar de darles 45 minutos, 40 minutos para que puedan resolverlo. Y a la 1:45 deberíamos estar empezando la clase. Hasta las 3:15. Abarcar 2 horas de sesión. Ah, bueno. Ya, parece que alguien respondió por acá, dice que está bien. Ah, bueno. Entonces el día de hoy teníamos que seguir con la sesión número 6. A ver, ¿qué nos dice la sesión 6?
Ya, a ver, la sesión número 6. ¿Se puede observar, jóvenes? ¿Se puede observar? Sí, profesor, sí se observa. Ya, genial. A ver, entonces vamos a empezar. Fabián, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Fabián. ¿Puedes leer, por favor, lo que se está proyectando? Definición de diagrama de flujo. Representación gráfica mediante la cual se representan las distintas operaciones de que se compone un procedimiento o parte de él, establecido su secuencia cronológica, clasificándolos mediante símbolos según la naturaleza de cada cual. Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan secuencialmente los pasos de un proceso, de forma tal que éste se comprenda más fácilmente. Muy bien, gracias. Entonces, acá lo que vemos es que el diagrama de flujo es una representación gráfica que nos va a permitir observar información de manera secuencial. Básicamente eso sería el resumen de todo esta primera diapo, usando símbolos, ¿no? Vamos a continuar. David, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Utilidad del diagrama de flujo. Muestran de manera global la composición de un proceso o procedimiento, por lo que favorecen su comprensión al mostrarlo como un dibujo. El cerebro. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto. Permiten identificar problemas tales como cuellos de botella o posibles duplicidades que se presentan durante el desarrollo de los procedimientos, así como las responsabilidades y los puntos de decisión. Ya, muchas gracias. Entonces aquí estamos mencionando algo muy interesante, que es el tema de que las representaciones gráficas reemplazan el texto, reemplazan grandes cantidades de texto. Y también que estas mismas figuras son mucho más fáciles de reconocer por cada uno de nosotros. Hay que recordar que la mente humana se familiariza más que con las letras, se familiariza más con los dibujos, con los colores. Son ayudas visuales. Edson, Sí, profe. ¿puedes leer, por favor? Claro. Utilidad del diagrama de flujo. Facilitan a los funcionarios en el análisis de los procedimientos, mostrando gráficamente quién proporciona insumos o recursos y a quién van dirigidos. Sirven como herramienta para capacitar a los nuevos funcionarios y de apoyo cuando el titular responsable del procedimiento se ausenta, de manera que otra persona pueda reemplazarlo. Ok, muchas gracias. Entonces acá vemos algunas utilidades. Cuando observamos un diagrama de flujo, porque ustedes ya tienen familiaridad, se han familiarizado con los diagramas de flujo, habrán visto que hay ingresos, es decir, que hay entradas y también hay salidas. Acá se refiere más con esa primera parte, con los insumos recursos que serían los ingresos. Aunque también hay que recordar que dentro del diagrama de flujo, en otras etapas, también hay ingreso de otros tipos de recursos, otros tipos de insumos. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante.
Grace. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar leyendo, por favor? Ya. Utilidad del diagrama de flujo. La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el proceso que representa está disponible para ser analizado, no solo por quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes interesadas que aportarán nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo. Gracias. Entonces acá nos está mencionando que el diagrama de flujo no es una representación definitoria, inmodificable, sino que puede ser mejorado, que puede ser cambiado, de acuerdo también a la modificación de los procesos. Pero la pregunta ahora vendría, ¿y cómo es que se construyen estos diagramas de flujo? Ustedes también están un poco familiarizados con eso, pero igual vamos a ir recordando un poco más. Les pido bastante atención para esta parte. Grecia. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Construcción de los diagramas. Conformar un grupo de trabajo donde participen aquellos que son responsables de la ejecución y el desarrollo de los procedimientos que se encuentran debidamente interrelacionados y que constituyen un proceso. Establecer el objetivo que se persigue con el diseño de los diagramas y la identificación de quien lo empleará, ya que esto permitirá definir el grado de detalle y tipo de diagrama a utilizar. Ok, muchas gracias. Vamos. Hernán. Hernán. Profe Hernán, él tiene un problema con su conexión, ¿no? Bueno, hasta ahora, desde que ha empezado el curso, él tiene problemas de conexión. No sé si informó. Algo más o menos entendí. Ya, gracias, Edson. Isela. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa, por favor. Ya. Construcción de los diagramas. Definir los límites de cada procedimiento mediante la identificación del primer y último paso que los conforma. Considerando que en los procedimientos que están interrelacionados, el comienzo de uno es la conclusión del proceso previo y su término significa el inicio del proceso siguiente. Una vez que se han delimitado los procedimientos, se procede a la identificación de los pasos que están incluidos dentro de los límites de cada procedimiento y su orden cronológico. Muchas gracias. Entonces entendemos que estos procedimientos, estas etapas también tienen que seguir diferentes tiempos. Es decir, cada etapa debería tomar el tiempo que se está destinando para abarcar todas las funciones. A ver, si me explico mejor. El diagrama de flujo dentro de su construcción debe ser una fotografía del proceso que se realiza en la realidad. Entonces, al partir de la realidad, todo proceso va a tener un límite de tiempo. Se va a realizar en un determinado periodo de tiempo, un determinado intervalo de tiempo. Pero a su vez, como esos procesos tienen determinados límites de tiempos, intervalos de tiempos, también cada etapa va a representar una fracción de ese proceso. A su vez, va a representar una fracción de ese tiempo total. Por esa razón acá nos menciona el tema de la cronología. Tanto como orden,
como en total. Por eso hablamos de un orden cronológico, que también tiene que ser secuencial. Continuemos. A ver. ¿Sí? José. A ver, Jocelyn. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Construcción de los diagramas. Al realizar la ubicación de los pasos, se deben identificar los puntos de decisión y desarrollarlos en forma de pregunta. La presentación de las dos ramas posibles correspondientes se identifican con los dos términos sí, no. Al tener identificados y ubicados los pasos en orden cronológico, es recomendable hacer una revisión del procedimiento con el fin de corroborar que el mismo se encuentra completo y ordenado, previendo así la omisión de pasos relevantes. Ya, muchas gracias. Entonces, lo que nos menciona aquí es que teniendo nosotros ubicados cada etapa, vamos a poder observar. Es como decir, tenemos nuestra hoja donde tenemos diseñado nuestro diagrama. Estamos consignando cada etapa. Entonces, en la realidad, cuando se empieza el proceso, estaríamos dándole check a cada etapa que se encuentra plasmado en el papel. Sin embargo, ¿qué pasaría si en el proceso real hay etapas que no hemos considerado? Entonces, este papel nos va a permitir poder añadir aquellas etapas que faltan. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen diseño del diagrama tendría que basarse en la realidad y también debería abarcar cada detalle del proceso. Pero cuando hablamos de cada detalle, no queremos decir que vamos a añadirle todas las palabras, todas las descripciones posibles dentro del diagrama, sino que hay que recordar que los diagramas son representaciones gráficas. Entonces, debemos hacerlo lo más resumido posible, pero que se pueda entender. Que se pueda entender y que también cada una de estas etapas sean lo más cercanos a la realidad. Cuando consignemos una etapa que sea lo más cercano a la realidad, que no permita que haya otra etapa que no se haya considerado dentro de las etapas ya consideradas. A ver, la última parte. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Bueno, acá ya nos está hablando un poco más acerca de lo que se explicará más adelante, que es acerca de los símbolos, acerca de la simbología. ¿Y por qué hablamos de símbolos? Porque cada etapa del proceso representa un tipo de actividad. Un tipo de actividad. Que ustedes ya sabrán, pueden ser funciones simples, funciones mixtas, pueden ser inspecciones. Por mencionar algunas. Entonces vamos a continuar con la parte que quizá va a ser un poco más interesante para ustedes. Bueno, esta parte ya es más simple porque hablamos de los criterios para el diseño de los diagramas de flujo. Tenemos tres.
Podemos empezar por el encabezado, que serían como los datos generales, la parte de la estructura, que sería el cuerpo, que sería el diagrama de flujo propiamente dicho, y la descripción narrativa, que sería describir cada etapa. Cada etapa con puntos y comas. Esa parte sí se puede realizar bastante extensa, muy minuciosa, con muchos detalles. Pero en la parte gráfica es en la parte estructural. Es acá donde debemos realizar un buen trabajo para que pueda entenderlo cualquier persona. O por lo menos que se pueda entender entre las personas que están familiarizadas con el proceso. Tiene que ser, cuando les digo eso, quiere decir que la estructura tiene que ser simple. Tiene que ser simple, pero no simple por la cantidad de palabras, por la cantidad de símbolos que utilice, sino simple por la cantidad de palabras. Porque lo que va a abundar más en esa estructura son los símbolos, son los gráficos. A ver. Leslie. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Del diagrama de flujo. Nombre de la institución, título, o sea, diagrama de flujo, denominación de proceso o procedimiento, denominación del sector responsable del procedimiento, fecha de elaboración, nombre del analista que realizó el trabajo, nombre y abreviaturas de los documentos utilizados en el proceso o procedimiento de los responsables, simbología utilizada y significado. Ya, muchas gracias. A ver, de todos estos ítems que estamos mencionando aquí, creo que todos se entienden de repente en la última parte cuando se habla de simbología utilizada. Hay que entender que hay muchos tipos de simbologías. Sin embargo, desde algunos años atrás yo les estaba diciendo que estaríamos utilizando la simbología ISO. Continuemos. Yulisa. Profesor, buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Ya. Estructura del diagrama de flujo. Debe indicarse claramente dónde inicia y dónde termina el diagrama. Las líneas deben ser verticales u horizontales, nunca diagonales. No cruzar las líneas de flujo, empleando los conectores adecuados sin hacer el uso excesivo de ellos. No fraccionar el diagrama con uso excesivo de conectores. Solo debe llegar una sola línea de flujo a un símbolo, pero puede llegar muchas líneas del flujo de otras líneas. Ya, muchas gracias, Yulisa. Este es un detalle muy interesante. Que ya lo vamos a ver la aplicación más adelante. Pero lo vamos a leer una vez más para que puedan recordar, para que puedan ir recordando. Magdalena. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor? Ya, estructura del diagrama de flujo. Debe indicarse claramente dónde inicia y dónde termina el diagrama. Las líneas deben ser verticales, dando si decimos de ellos. No fraccionar el diagrama con el uso excesivo. Una sola línea al flujo a un símbolo, pero puede dar las líneas.
muchas gracias. Ya. Pedro. Pedro. Profesor, Continúa, por favor, Pedro. ya la estructura del flujograma, en las líneas del flujo deben de entrar a un símbolo por la parte superior o izquierda y salir de él por la parte inferior o derecha. En el caso de que el diagrama sobrepase su página, enumerar y emplear los conectores correspondientes. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de muchas palabras. Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de salida, a excepción del símbolo inicial y final. Ya, profesor. Muchas gracias. A ver, acá en el último inciso, bueno, lo menciona, pero en realidad es algo bastante lógico. Porque si hablamos acerca de líneas de entrada, siempre la primera y la última van a tener solamente una sola línea de entrada o una sola línea de salida. En el caso de la recepción, como ahí empieza, es el punto de inicio que hay antes de un punto de inicio, no habría nada. Entonces, lo único que queda es mirar hacia adelante. Por eso habla de una línea de salida. Y cuando hablamos de un punto final, que sería el último símbolo, ¿qué hay después de un punto final? No hay nada. Entonces, a ese punto final solamente le quedaría recibir algún tipo de línea de ingreso. Por esa razón hablamos de, tanto al inicio como al final, solamente hay una sola línea de ingreso. Sigamos. Yanela. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Estructura del diagrama de flujo. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Cada casilla de actividad debe indicar un responsable de ejecución de dicha actividad. Cada flecha representa el flujo de una información. Ya, muchas gracias. Muy bien, acá mencionan que cada flecha representa el flujo de una información. Cuando hablamos de una flecha, la representación de una flecha siempre va a indicar un flujo, porque tiene un sentido, porque tiene una dirección. Y en este caso, bueno, más adelante se verá, pero también las flechas pueden tomar diferentes direcciones, ya sean de forma vertical o ya sea de forma horizontal. A ver, la descripción narrativa del diagrama de flujo. ¿Vale? Malí tiene problemas con su internet, profe. Ah, ok. Hasta que trate de solucionar ese tema, dice. Ah, correcto. Bueno, continuemos. Entonces, Nazario. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, por favor? Describir los pasos del procedimiento, especificando quién hace, cómo hace, cuándo hace y dónde hace cada paso. Esta es la parte más importante y útil para el personal de ejecución de una institución, pues para recordar los pasos de un procedimiento puede hacerlo leyendo una o dos páginas del diagrama, sin tener que volver a leer el manual de procedimientos completo. Deben utilizarse frases cortas pero completas. Ok, muchísimas gracias.
Entonces, la descripción narrativa del diagrama de flujo va a indicar información, pero también esta información debería ser detallada. Sin embargo, la propia información no debe ser, de repente, por decirlo así, no debe ser tan adornada, sino que las ideas sean entendibles, que las frases, que las oraciones sean completas. Profe, ¿Sí? una consulta. Esta descripción se hace luego de hacer el diagrama de flujo, ¿cierto? En donde se indica paso por paso o proceso o operación por operación o actividad por actividad, qué es lo que hacen, qué es lo que se hace en cada actividad o en cada operación, ¿cierto? Sí. Profe, listo, gracias. Ok, Edson. Sí, en realidad sí. ¿Y por qué razón se hace eso? Ustedes preguntarán, ¿no? Esto se realiza porque, por ejemplo, si tenemos una descripción de un proceso que se realizaba hace 10 años y tenemos el proceso de elaboración del producto que se elaboraba hace 10 años, pero en la actualidad se debería haber realizado algunos cambios, pero más que cambios, algunas mejoras. Entonces esas mejoras deberían estar evidenciadas ahí. Cosa que si se observa que ese proceso es igual, con puntos y comas, entonces diremos, bueno, el proceso no ha sufrido ningún cambio, ninguna mejora. Ahora, ¿por qué también se hace eso? Porque elaboramos queso, por ejemplo. Elaboramos queso o elaboramos un néctar de granadilla con guanábana en la institución. Ya, muy bien. Y se desea elaborar el néctar de granadilla con guanábana, de repente algunos de ustedes en sus hogares o de repente lo llevan a alguna empresa donde ustedes trabajan para poder empezar a elaborar ese producto, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, se asume que el diagrama de flujo debería ser muy similar, ya que sería el mismo producto, entre comillas, ¿no? El mismo producto. Sin embargo, en la parte de descripción, ahí se va a observar las diferencias que existen entre instalación A e instalación B, porque no necesariamente la instalación A y la instalación B van a ser iguales. Así, totalmente iguales no van a ser. Entonces, va a haber ahí una diferenciación. Entonces, todas esas diferencias que existen se van a expresar ya sea en máquinas, en equipos, de repente en la calidad del agua, etc. Diferentes cosas. Y todas ellas deberían evidenciarse en la parte descriptiva. Porque, por ejemplo, de repente en planta pilotos se cuenta con una balanza que te pesa hasta 80 kilos. Hasta 80 kilos. Entonces, ¿cuántas jabas de repente se podrían pesar ahí, ¿no? De repente puedes pesar a lo mucho unas 5 jabitas. A lo mucho, unas 5 jabitas de producto. Pero ¿qué pasa? De repente en la instalación B tienen una báscula o de repente una balanza que puede soportar hasta 500 kilogramos, ¿no? Entonces, si tú en la descripción dices, bueno, nosotros pesamos 5 jabas, de 5 jabas en 5 jabas, eso no lo vas a aplicar también para la instalación B, porque tienes una mayor capacidad de maquinaria, por lo menos en la parte de recepción donde está realizando el pesado. Ahí ya no le vas a poner 5 jabas de 5 jabas, porque si no vas a perder tiempo. ¿Qué es lo que harías? Si te soporta hasta 500, pondrás de repente un par de muñecos que sean de unas 6 jabas, pues cada uno. Un par de muñecos de 6 jabas cada uno. Y podrás pesar más en cada vez. Espero que me deje entender por ese lado. Profe, una consulta, ¿también es necesario poner la capacidad de la balanza o no? ¿O eso no se pone?
No, la capacidad de la balanza no, pero por lo menos ir describiendo la forma como se trabaja, esos detalles. Por eso le decía, cuando uno coloca 5 jabas en 5 jabas, ¿no? Pesa de 5 jabas en 5 jabas va a ser distinto que en otra instalación donde poseen una báscula, donde poseen una balanza mucho más potente que te puede resistir hasta 500, ¿no? Por eso hacíamos la diferencia entre Claro, es que 80. a veces ¿Sí? hay, por ejemplo, hay graciosos que entran recién a trabajar y piensan de Java en Java y tampoco. Claro, entonces esa no es la forma de trabajo, ¿no? Y eso ya forma parte de otro documento que es un poco más extenso, que es el manual de operaciones. Y en el manual de operaciones y funciones, ahí es donde se consigna la forma de trabajo. Cómo es que debe trabajar cada colaborador respecto a su función, respecto a su área. Es un manual un poco más complejo, ¿no? Pero ahí es donde te dice cómo es que debes trabajar, ya ciñéndote a, a la instalación, ciñéndote a la maquinaria que tienes. Porque si ingresas y tú estabas acostumbrado a pesar de Java en Java o de repente de 5 Javas en 5 Javas, el manual de repente te dice, o dentro de tu propia inducción, ¿no? Que también lo explica en el manual, dicen, bueno, señores, ustedes van a tener que pesar por cada 2 muñecos de 6, por ejemplo. Entonces, van a armar sus 2 muñequitos de 6 Javas, lo van a colocar ahí y van a observar cuánto pesa y van a anotar eso. Por ejemplo, eso puede ser como un tipo de procedimiento demasiado breve, ¿no? Que les estoy diciendo. Pero de esa manera es como se elaboran estos tipos de manuales. Ay, ya, profesor, interesante. Ok, a ver, sigamos. Fabián. Profesor, ¿Puedes continuar, por favor? descripción narrativa del diagrama de flujo. Las frases deben comenzar con un verbo en tercera persona del singular, al mismo tiempo presente, indicativo. Por ejemplo, recibe, controla, remite, archiva, etc. Deben evitarse en lo posible los términos técnicos y suelen tener más de una interpretación. Usar en todos los casos términos y uniformes para que el personal que tenga que utilizarlo pueda entender con mayor facilidad el significado de su contenido. Gracias. Lo mismo que les mencionaba, ¿no? El tema de poder hacer las cosas más sencillas, mucho más simples. Y justo en la parte descriptiva es donde se debe reflejar esa simplicidad. A ver, sigamos. Bueno, acá tenemos ya los tipos de diagramas de flujo, como les había mencionado. Les había mencionado los 2 primeros, ¿no? La vertical, horizontal, pero también existen los diagramas de flujo de bloques, que son un poco más complejos. Pero vamos a empezar con lo más sencillo. A ver, David. Sí, profesor. ¿Puedes continuar? Diagrama de flujo vertical, también denominado gráfico de análisis del proceso. Es un gráfico en donde existen columnas y líneas. En las columnas están los símbolos de operación, transporte, control, espera el archivo. El espacio recorrido para la ejecución y el tiempo invertido. Estas 2 últimas son opcionales de incluso en el diagrama de flujo. Ok, gracias. Continuamos. Grace. Grace. Sí. ¿Puedes continuar, por favor? Diagrama de flujo vertical. En las líneas se destaca la secuencia de los pasos y se hace referencia
en cada paso a los funcionarios involucrados en la rutina. Este tipo de diagrama es extremadamente útil para armar un procedimiento, ayudar en la capacitación del personal y racionalizar el trabajo. Ya, muchísimas gracias. Bueno, y acá observamos un ejemplo. Observamos un ejemplo de diagrama de flujo vertical. Donde podemos observar en la parte superior los datos generales, o lo que es el encabezado. Y bueno, acá está fusionando la parte de la descripción. La parte de la descripción lo está fusionando en el propio gráfico. A ver, lo que se entiende aquí en este ejemplo es que se consignan todos los símbolos y respecto a cada actividad que sería cada paso, se pretende, o bueno, se hace coincidir para poder ir describiendo una sucesión de puntos o una secuencialidad de puntos y también una unión de estos puntos. Lo que nos va a ir dando como resultado un flujo que tiene un inicio y que tiene un final. Ese es un tipo de diagrama que es bastante, por decirlo así, es un poco tedioso, pero nos permite graficar de una manera que se puede entender. Sin embargo, también hay otras formas que son un poco más simples, un poco más sencillas y que también se entienden. Por ejemplo, si dijéramos que tenemos que elaborar un diagrama de flujo vertical, posiblemente si queremos tener la parte descriptiva al final, como ya habíamos mencionado antes, no vamos a estar utilizando de repente una columna entera para ir colocando toda la descripción de cada paso, sino colocaremos simplemente el nombre de la operación o el nombre de la etapa o el nombre del paso y en una siguiente columna ya no tendremos toda esta familia o todo este encabezado o este rótulo de símbolos, sino ya utilizaríamos los símbolos por cada etapa y uniendo cada símbolo con un conector, en este caso que sería una flecha, que es lo más común que ustedes han visto hasta el momento. Se puede trabajar así y lo han trabajado así anteriormente. Sigamos. Diagrama de flujo horizontal. Grecia. Sí, profesor, dígame. ¿Puedes continuar, por favor? Sí. Este diagrama de flujo horizontal. Este diagrama sirve para destacar a las personas, unidades u organismos que participan en un determinado procedimiento o rutina. Y es bastante común que sea utilizado para visualizar las actividades y responsabilidades asignadas a cada uno de estos actores, y así poder comparar la distribución de tareas y racionalizar o redistribuir el trabajo. Ok, muchas gracias. Vamos. A ver. José. Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Aunque su elaboración resulta más compleja que la del diagrama vertical, este diagrama facilita la visualización
de los sectores de una organización que intervienen en un procedimiento determinado, además que permite un mejor y más rápida comprensión del procedimiento por parte de los usuarios. Ok, gracias. Entonces lo que nos está mencionando es que el diagrama de flujo horizontal sería mucho más sencillo de entender o de comprender. Ahora vamos a continuar por aquí. Bueno, este es un ejemplo de diagrama de flujo horizontal, solamente que también se ha dispuesto de forma vertical. Es un diagrama de flujo horizontal. Sin embargo, hay que reconocer algo. Si hablamos de un diagrama de flujo vertical, diremos que los conectores o las flechas que van a unir etapa con etapa están dispuestas de manera de arriba hacia abajo. Sin embargo, en este caso tenemos de derecha hacia izquierda. ¿Y por qué razón es así y no es de izquierda a derecha? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de eso? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué razón las flechas que observamos son de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? Porque si no estuviera haciendo un proceso de reversa. Ya, pero ¿por qué? No, pero que la secuencia debe ser así, pero de izquierda a derecha, pero no, está bien, izquierda a derecha. No. Allá es arbitrario. No, es que lo que pasa es que la flecha te indica que es a la derecha, pero no, o sea, por eso supongo. Ya, ok. A ver, por acá hay alguien que ha escrito algo. A ver, vamos a leer su respuesta a esta persona. Porque el diagrama es horizontal. Bueno, ya, el diagrama es horizontal. Sí, el diagrama es horizontal, sí, correcto. Pero hay algo más, hay algo más. A ver, es de izquierda a derecha por la naturaleza también de los números. Es por la naturaleza de los números. Cuando ustedes tienen una recta numérica, ¿para qué lado están los números positivos? Derecha. Para la derecha. ¿Y para qué lado están los números negativos? Izquierda, profe. Para la que queda, ¿no? Para izquierda. Entonces, aquí en este aspecto sería algo muy, muy relacionado con ello. Por esa razón es que cuando se hace todo el asunto del... No sé si con ustedes hemos visto también, pues hemos visto balance de materia donde teníamos nuestras cajitas y también teníamos ahí nuestras flechas. Entonces hablábamos que era una flecha de entrada de izquierda a derecha, pero también veíamos que había flecha de salida que también tenían la misma dirección. Entonces esto se podría aplicar un poquito también a esto. Bueno, eso ha sido un paréntesis como para que se relajen un poco. Ahora sí, continuamos. A ver, acá en este diagrama horizontal que observan, aparte de las flechas, van a observar otros detalles que son las circunferencias, que no es igual a las elipses que están representando acá las etapas, ¿no? Sino son algunas circunferencias que no tienen palabras, sino están con letras. Entonces lo que nos trata de decir con esto es que esta letra te va a reemplazar posiblemente un proceso, la continuación de un proceso, o también te puede marcar un punto donde acaba un proceso y debe iniciar en otro punto. También te podría explicar de esa manera. Eso ya lo vamos a ver más adelante. A ver, diagrama de flujo por bloques o diagrama de flujo de bloques. A ver, a consultar. Isela, ¿estás ahí, Isela? Sí, profesor. ¿Puedes continuar, por favor? Es un diagrama de flujo de bloques. Es un diagrama de flujo que representa la rutina a través de una secuencia de bloques
encadenados entre sí, cada cual con su significado. Utiliza una simbología mucho más rica y variada que los diagramas anteriores y no se restringe a líneas y columnas preestablecidas en el gráfico. Es una forma sencilla de representar un proceso mediante la utilización de bloques que muestran paso a paso el desarrollo del mismo. Ok, muchísimas gracias. Entonces acá lo primero que nos menciona es que cuenta con mucha más simbología, por eso nos dice que es mucho más rica y variada. Y justamente lo que vemos, ¿no? Vamos a ver aquí simbología un poco más diversa, y me refiero a diverso cuando vamos a ver el uso de otras formas poligonales. En este caso vamos a ver un trapecio invertido, vamos a ver unos tipo pestañas o unos tipos de figuras rectangulares con bordes redondeados, con uno de sus bordes redondeados y otro de sus bordes un poco truncados. Entonces vamos a ver un poco más de diversidad. Ahora, también la forma cómo se distribuyen también es algo distinto, porque observamos acá que en primer lugar también va a haber una mezcla de operaciones, y cada una de estas pseudo operaciones va a ser un proceso en sí, que va a tener muchas más operaciones. E incluso aquí se puede evidenciar de forma gráfica archivos, documentos que se pueden consignar y que van a estar dispuestos de una forma que se pueda diferenciar que están ahí, pero que ocupan un área del diagrama un poco más reducido, ¿no? Porque no es lo mismo colocar, a ver, acá podemos observar, a ver, para hacer un ejemplo con el que tiene muchos más. A ver, acá tenemos 3, 4, 5, 6, tenemos 6 figuras de forma secuencial, pero que está de una forma un poco comprimida, que sería distinto que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero todas desplegadas hacia abajo o hacia el costado, ¿no? Entonces, se realiza esto justo porque al ser un proceso tan complejo, permite poder entender la magnitud que tiene esta etapa en comparación con otras etapas, pero representándolo de esta manera. Sigamos. A ver, Jocelyn. Simbología. El lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto de símbolos. Cada uno de ellos tiene un significado diferente, lo que garantiza que tanto la interpretación como el análisis del diagrama se realicen de forma clara y precisa. Asimismo, para asegurar la interpretación unívoca del diagrama de flujo, resulta necesario el diseño y coherencia de determinados símbolos a los que se les confiera convencionalmente un significado preciso, así como definir reglas claras con respecto a la aplicación de estos. A ver, había una pregunta que estaba realizando Hernán, que ¿por qué le llamamos bloques? A ver, gracias Jocelyn. Justo le llamábamos bloques también por esta misma disposición, porque se volvía mucho más complejo. Teníamos procesos en cada una de estas secciones que se relacionaban. Entonces, por eso se llamaban bloques. Porque si solamente nos enfocáramos en la parte de tiendas y no en la parte de recepción, diríamos, bueno, este es un proceso independiente, ¿no? Pero como guarda también mucha relación con los otros procesos, entonces por eso hacemos un poco más grande el diagrama y se trabaja por bloques, viendo y teniendo cuidado en qué puntos es
en donde interactúan, en qué puntos es en donde se relacionan. Por eso después veremos aquí flechas horizontales. Ahora, hay una cosa bien curiosa. Si se dan cuenta, en los pasos para estructurar los diagramas, observábamos que dentro de los procesos se podía permitir la orientación o el sentido de las flechas de arriba hacia abajo o de derecha hacia izquierda. Sin embargo, aquí estamos rompiendo las reglas. No solamente son flechas disculpen, de izquierda a derecha. No solamente hay de izquierda a derecha, sino también hay derecha a izquierda. Entonces, ¿qué se podría entender por eso? Muy aparte de decir que el diagrama de bloques tiene mucha más simbología, es decir, que van a haber diversos tipos de flechas, porque acá vemos flechas que son rectas. Sin embargo, acá vemos flechas que tienen que forman un ángulo, en este caso un ángulo recto. Incluso que se superponen, que se cortan, que son como secantes. Ahora, acá vemos que se utilizan este tipo de flechas no solamente entre los bloques, sino también dentro de cada proceso. Entonces, hay que entender que por la riqueza del diagrama de bloques es que te permite utilizar este tipo de simbología también, o este tipo de diversidad de flechas. Digamos, Yulisa, Dígame, profesor. ¿puedes continuar, por favor? Ya. Simbología. Frecuentemente los símbolos que se utilizan para el graphical flujograma se someten a un proceso de normalización, es decir, son diseñados para que su interpretación sea universal. Al normalizar o estandarizar el uso de estos símbolos que busca evitar diferentes usuarios u organizaciones hagan uso de sus propios símbolos para representar procesos diagrama de flujo. Ya, profesor. Ya, muchísimas gracias. Ok, entonces lo que nos menciona acá es que esta simbología debe ser entendida por todas las personas, es decir, saber qué representa cada símbolo, saber a qué escuela o de repente a qué institución pertenecen. Y lo que vemos es que hay algunas simbologías, bueno, acá se citan 4, acá se citan un par más. A ver. Leslie. Sí, profesor. ¿Puedes leer, por favor? Mira, algunas simbologías. American Society of Mechanics and American National Standard Institute, ANSI, International Organización for Standardización, ISO, el Instituto Alemán de Normalización de Deutsche Institut Normen E. Ya, muchas gracias. Entonces, el primero es americano, el segundo es americano, el tercero, bueno, es por decirlo así, mundial, y el cuarto es alemán. Luego podemos ver también un par más. A ver, vamos a darle la oportunidad a Magdalena. Magdalena. Pedro. Sí, profesor. Magdalena, a ver, continúa, por favor, Magdalena. Disculpa, Pedro. Sí, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, te he dicho que continúes.
Malena. Ya voy a leer. Símbolos de flujograma, de ingeniería de operaciones y de administración y mejora de la calidad del proceso. Diagramas integradas de flujo en las versiones de Jordan, de Marco y Jen y Sarso. Ya, profesor. Gracias. A ver, entonces, en total estamos revisando 6 tipos de simbologías, pero la simbología con la que se va a trabajar es la simbología ISO. Ahora vamos a leer un poco acerca de lo que es la simbología ISO. Pedro. Ya, profesor. Sí, por favor, lee la primera mitad de los símbolos. No lo puedo ver, profesor. A ver, ahorita te voy a ayudar. La letra. Ya, a ver. ¿Ahora? Sale igual, profesor. Ya. A ver, significado. ¿Eso, profesor? Primero menciona el símbolo. ¿Cómo es que tú lo entiendes? ¿Cómo representas el símbolo? ¿Cómo así? ¿Lo que dice ahí o con mis propias palabras? ¿Qué hay debajo de la palabra símbolo? Un círculo. Muy bien, así. Ya. Sí. Ya, círculo, operación. Indica indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Ya, un círculo y un cuadrado. ¿Será? Operación de inspección. Identifica la verificación o supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes. Un cuadrado es inspección y medición. Representa el hecho de verificar la naturaleza, cantidad y calidad de los insumos y productos. Transporte. Indica cada vez que un documento se mueve o traslada a otra oficina y funciones. Las entrada de bienes. Indica productos o materiales que ingresan al proceso. Y el almacenamiento indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo. Ya no hay más, profesor. Ya, gracias. A ver, en el almacenamiento, ¿qué figura era mencionaste? Un triángulo. Ya, ¿y la entrada de bienes o recepción? Un triángulo, pero está dado vuelta al otro lado. Ya, es un triángulo invertido, ¿no? Es invertido. Sí. Ya, correcto. Listo, Pedro, muchas gracias. A ver, Yanela. Sí, profesor. Continúa, por favor. Decisión. ¿Qué figura es? Es un rombo. Rombo parece. Ya. Rombo, de 4 lados. Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios cambios alternativos. Profesor, ¿esos símbolos son flechas cruzadas? ¿Cómo? No sé qué símbolo. Son flechas, son flechas. Ajá, son flechas cruzadas. Línea de flujo. Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones. La D de demora. Indica cuando un documento o el proceso se encuentra detenido, ya que se requiere la ejecución de otra operación o el tiempo de respuesta es lento. Un círculo. Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página
de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en la misma página. Este es un pentágono, parece, profesor. Ya, Un pentágono invertido. Ujú. No, profesor, no se puede leer bien por la barra. ¿Por la barra? Y ahora sí. Conector de página. Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo. Muchas gracias. Entonces aquí podemos ver algunos símbolos, pero todos estos son de la simbología ISO. Si nos pusiéramos a revisar las otras simbologías, de hecho que vamos a encontrar algunas similares, algunas similitudes, pero también encontraremos algunas diferencias. Ahora, después de ver la simbología ISO, lo que tendríamos que ver es, bueno, ya lo hemos visto la semana pasada, esto no es nuevo para ustedes, pero les voy a preguntar, a ver, les voy a preguntar. ¿Pueden observar ese diagramita que se ve ahí? ¿Se ve ese diagramita, ese esquema? Sí. Muy bien. ¿Ya lo hemos visto antes? ¿Qué representa? Bueno, profe, ¿cuál es lo que está ahí? ¿No es el layout de planta? No. Es una distribución de planta. Ya, pero ¿de qué producto? ¿Se acuerdan? Ah, De cerveza. ese de la cerveza, creo, del vino, me parece. Cerveza. No, es de otro producto. Ah, ya, ese es entonces de... ya, de agua. La obtención de agua mineral, ¿o no? Ya, Vino, del acá, vino, a profesor. ver, acá Hernán dice que es de la gaseosa, es de la gaseosa. Sí, es de la gaseosa. Profe. Ay, muy bien. Del agua. Para de la Sí, es de la gaseosa. Ya, muy bien. Entonces, ahí está, diagrama de flujo de procesos de bebidas gaseosas. ¿Este de qué es? A ver. Del vino, profe. Del Ya, muy bien. vino. Ese es del vino. Correcto. A ver, Fabián, ¿este de qué es? A ver, Fabián, si se acuerda. Aquí duerme solo Fabián, profesor. Fabián, a ver. Acá estoy durmiendo. Ah, ya. Este es de bien espumoso. ¿Así se Algo dice, con espumoso? espumoso. A ver, Fabián. Bien espumoso. Espumoso. Espumante. 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 Muy bien, ese vino espumante. Profesor, ¿no es igual que el champán? ¿O es Sí, diferente? justo, ajá, exacto. El champán es un tipo de vino espumante. Ah, interesante. O sea, sí lo intuía ya. O sea, sí, como que algo me decía que era lo mismo. Ya, a ver, Mira, David. profesor, David, como yo estaba adivinando. David. Este del pisco. Sí, muy bien, es del pisco. Es del pisco. Congratulations. A ver, Malí. Está fácil esta. Es fácil. De la cerveza, ¿no? Borracha, vale, borracha. La cerveza, muy bien. A ver, ¿cuál sigue? Ah, esta está un poquito más complicada. A ver, ¿de cuál es esta? Pero eso sí debieron haber revisado las diapos. A ver, Grace Mantilla.
Grace, ¿está por ahí Grace o ya se fue? Ahí es de la Coruba, de la Coruba. A ver. Ahí está Grace. Bueno, pero no contesta. Sí, es de la Curuba. Profe, mi punto de participación, por favor. Crema de Curuba. Ya. Sigamos. Y esta, a ver, vamos a preguntar. Grecia. Grecia. Yo, profe. ¿Está Grecia? A ver, Mali. ¿Recuerdas cuál es, Mali? Yo, profe, yo. Ese. Tamayo, profesor, que está participativo. Yo, profesor. Vinagre. Sí, a ver si era eso. No me deja Bien. hablar, a ver, profesor, no me deja hablar, Tamayo. Póngale 0. Ya, muy bien. Entonces, acá les tendría que dejar su vinagre de manzana, falta decir de manzana. A ver, a ver. Ah, mira, no me había acordado que teníamos más diapos. Bueno, sigamos entonces. Ese ha sido un pequeño relax. A ver, entonces continuamos. A ver, Mali, empieza por favor, diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. Matriz donde se ubican actividades, tiempo programado para realizarlas y responsables del cumplimiento de las mismas. Uso, programar actividades, vigilar el cumplimiento de un proyecto en el tiempo, determinar el avance en un momento dado, asignar responsabilidades de cada ejecución. Se utiliza en la representación de los proyectos como cronograma de actividades. Ya, muchísimas gracias. De nada. Aquí. Vamos, a ver, vamos a preguntar otra vez. Grecia, ¿estás por ahí? Grecia. Gisela. Gisela. Sí, profesor. Continúa, por favor. ¿Cómo se construye? Identificar y listar todas las acciones que se deben realizar para cumplir con un proyecto. Determinar la secuencia de ejecución de las acciones. Definir responsables de ejecutar cada acción. Escoger la unidad de tiempo adecuada para establecer el diagrama. Estimar el tiempo de inicio y término que se requiera para ejecutar cada acción. Se puede agregar y graficar una columna más al final, incluyendo indicadores o puntos de control. Ya, muchas gracias. Bueno, y lo que tenemos acá ya serían los pasos como elaborar el diagrama de Gantt. Bueno, este sería un pequeño esquema, ¿no? Un pequeño esquema de Gantt donde vamos a tener toda la información, empezando por el título del proyecto, las fechas, especialmente fecha de inicio. También incluso se puede ingresar ahí la fecha final. ¿Y dónde también podemos encontrar la fecha final? Bueno, acá encontramos finalización en cada una de estas filas, pero sería finalización de la actividad, ¿no? De cada actividad de forma individual. Pero en el último casillero deberíamos tener la finalización de la actividad última, valga la redundancia, pero también tendremos la finalización de todo este proyecto, de todo este proceso. Bueno, el nombre de actividades, ustedes ya lo saben. La duración en días, o duración en horas, o duración en semanas, o en meses, o en minutos incluso. Bueno, y darle también una
una secuencialidad, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente que no necesariamente dentro de los procesos va a ser, tenemos la primera etapa A, la segunda etapa B, entonces de A inmediatamente sigue B. No, de repente puede pasarse desde A hasta C, desde B hasta D, y recién en otra etapa que quizá pueda ser la F, recién confluir incluso ambas actividades. Eso ya se entenderá cuando hablemos de los procesos principales, de los procesos secundarios. Si hablamos de procesos principales, de procesos secundarios, entonces veremos cómo es que van a empezar a unirse los procesos secundarios a los procesos principales para poder entender mejor todo este diagrama, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué razón mencionamos eso? ¿Por qué razón? Porque un proceso puede darse de una forma muy sencilla si contamos con todos los insumos y cada insumo se le agrega tal cual, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, van a haber procesos que se van a necesitar que cada uno de esos insumos sea preparado, entonces va a sufrir un proceso. Y ese insumo, después de haber sido procesado dentro de las instalaciones, recién se va a incluir dentro del proceso principal, para que finalmente sea parte del producto terminado. Entonces, ¿cómo indicamos este proceso para poder acondicionar este insumo? También tendríamos que condicionarlo ahí como un proceso secundario. Bueno, acá es lo que ya habíamos visto muy anteriormente, ¿no? El tema de los responsables. O también podríamos colocar acá la cantidad de personas que intervienen, ¿no? Solo que eso ya lo veremos con un poco más de profundidad cuando hablemos de balance de línea. Y este es el diagrama de Gantt que sería por excelencia el más común, donde ya no observamos todo el cuadro anterior, sino simplemente observamos que por un lado tenemos las actividades y por el otro lado, en el eje horizontal, tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, en función de las actividades y el tiempo, empezamos a describir con gráficos qué tiempo representa esta actividad. Y también, según esto, empezaremos a ver lo que es la ruta crítica más adelante. La ruta crítica. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver. Nazario, ¿estás ahí todavía? Nazario, José. 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 Bueno, todavía no contesta José. A ver, Jocelyn. Jocelyn, Sí, profesor. ¿puedes continuar, por favor? Ya. CPM, Critical Path Method o ruta crítica, también es caracterizado como una red de diseño para facilitar la planificación de proyectos. Este método se representa en un cronograma para el proyecto, en cual destaca la duración total del mismo y la clasificación de las tareas o actividades. Este método tiene similitudes con el de PERT. En este método hay que identificar las holguras y las rutas críticas. Ya, gracias, muchas gracias. A ver, entonces acá para hacer así algo breve, bien breve. A ver, vamos a tener por acá. Tenemos acá el inicio, ¿no? Acá tenemos en el hito, acá el hito 0, el inicio. Tenemos actividad A, actividad B, C, D, E, y tenemos el hito final, que sería también 0, ¿no? Entonces, ¿por qué se coloca 0 a estas elipses, inicio-final? Porque no me representan ningún tipo de periodo.
Es decir, no me demandan de ningún tipo de tiempo. Sin embargo, los otros, que son las elipses A, B, C, D y E, sí me representan tiempo. Sí me representan tiempo. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo me demoro desde A, o bueno, desde el inicio hasta el fin? ¿Cuánto tiempo me demoro? ¿Cuánto tiempo me demoro? Asumiendo que todo esto es un proceso, ¿no? Justo para eso es que nos sirve la ruta crítica. A ver, a simple vista, podríamos decir muy bien, nos demoramos. A ver, si fuéramos de repente un poco bastante observadores, diremos, a ver, nos demoramos 4, 5, 9, 3, 12. Nos demoramos 12 días. Imaginemos que acá este número nos representa días. Nos demoramos 12 días porque tengo A, C y D que está acá en el centro. Está en el centro. Y sería la suma de estas tres actividades. Podría decir eso, ¿no? Sin embargo, también podría decir, pero esta no es la única cadena, la única secuencia, sino también tengo la secuencia ABE, que al sumar, ¿cuánto me daría? Me daría 11. Pero también tengo acá la secuencia AD hasta el fin. Y esto me representa 5. Ahora la pregunta es, ¿qué significa la ruta crítica? A ver, por acá tenemos una secuencia de cadena que me da 11, otra secuencia que me da 12 y la otra secuencia que me da 5. ¿Cuál es la ruta crítica? A ver, vamos a leer una vez más para que esa idea se pueda entender con esta primera diapositiva. Hay algunas más, pero con esta primera diapositiva puede quedar bastante claro muchas cosas. A ver, vamos a preguntarle a Leslie. Leslie, ¿puedes leer otra vez? Por favor, ¿estás ahí? CPM, Critical Path Method o ruta crítica. También es caracterizado como una red de diseño para facilitar la planificación de proyectos. Este método se representa en un cronograma para el proyecto, en cual destaca la duración total del mismo y la clasificación de las tareas o actividades. Este método tiene similitudes con el PER. Este método hay que identificar las holguras y las rutas críticas. Ya, ok, muchas gracias. A ver, acá nos dice, este método se representa en un cronograma para el proyecto, en el cual destaca la duración total. Acá, quiero que entendamos esta parte de acá. Voy a ver si lo puedo resaltar. A ver, creo que sí lo puedo resaltar. Esto es lo que quiero que observen. La duración total. Esto. La duración total. Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, ¿cuál va a ser la duración total? La duración total va a ser la duración más extensa. La duración más extensa. Porque si yo digo, a ver, si yo opto por la secuencia 4, 1, hasta el fin, entonces yo tengo 5, ¿no? Pero durante estos 5, yo ya llegué ya. Con el D llego acá al fin con 5, ¿no? Ya llegué por acá, llego. Pero aquí entendemos que van a haber varias cadenas, que posiblemente la principal va a ser la ACE, y la AD va a ser una secundaria, y la ABE va a ser otra secundaria. Entonces, yo diría, bueno, tengo la secuencia AD que me da 5 días, pero no me representa todo, porque todavía en esos 5 días las otras cadenas todavía no han acabado de realizar sus actividades. Entonces voy a ver a la cadena ABE. A ver,
Si me voy a la cadena ABE, a ver, tengo la cadena A, B, E. Entonces diré, a ver, tengo 4, 2, 5, tengo 11. Tengo 11. Muy bien, tengo 11. Ya, hasta este 11 ya acabé con la cadena AD, que es 5, y la cadena ABE, que es 11. Muy bien. Pero nuevamente me fijo y digo, pero todavía me queda la ACE. ¿Y cuánto me representa? 4, 3, 5. Mira, esta me representa 7 días. Eso quiere decir que me representa 12 días. 7 más 5, 12. Eso quiere decir que así haya terminado AD, así haya terminado ABE, todavía me falta culminar ACE, porque si no culmino todas, no voy a culminar el proceso total, completo, general. Entonces tendré que ver, ¿no? A, C, E. Y tengo que contabilizarlo, ¿no? Me representan 12. Muy bien. Entonces, al cabo de esos 12 días, recién puedo decir que he encontrado la duración total del proyecto, porque vamos a envolver a la segunda cadena y a la primera cadena. Entonces, eso es lo que nos quiere decir a grandes rasgos lo que es la ruta crítica, tratar de determinar la duración total del proceso. La duración total del proceso. ¿Y cómo se hace eso? Tratando de buscar dentro del proceso las etapas que de forma secuencial e ininterrumpida me van a describir la mayor cantidad de periodos de duración. A ver, sigamos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Yulisa, ¿estás ahí? Yulisa. Yulisa. Ha abandonado la conversación. Ya, a ver, continuemos. A ver. Magdalena. Sí, profesor. Continúa, por favor. Ya. El método CPM fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América por un centro de investigación de operaciones para la firma DuPont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto. El diagrama de CP constará de contar los tiempos en conjunto de todas las tareas, representando el inicio y el final en 0. Ya, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces esto nos habla acerca de esto, ¿no? Que tenemos acá el inicio y el final en 0. Eso es lo que nos menciona. Y luego las siguientes actividades. A ver. Pedro. Pedro. Dígame, profesor. Continúa, por favor. Hice inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad. El TC, término más cercano, es decir, la más pronto me puede terminar la actividad. Y L, inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. El TL, término más lejano, es decir,
la más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Adicionalmente, define el término holgura para cada actividad que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula. Holgura IL menos IC igual TL menos TC. Ruta crítica. Será la ruta de holgura que no me den cero y representan la actividad que no se pueden atrasar en tiempo. Ya, muchas gracias. Ya. A ver, entonces lo que podemos observar aquí ya. A ver, lo que observamos aquí es que tenemos algunas simbologías. Tenemos acá algunas simbologías, pero acá lo vamos a poder entender mejor. A ver, acá lo que se trata de observar sobre todo es que vamos a tener por acá 6 y por acá 6. ¿Y este 6 qué representa? Representa a la operación que tiene mayor periodo de duración. En este caso va a ser la B. Ahora, acá nos habla acerca de las holguras. La holgura que nos dé 0. Es decir, la holgura que nos dé 0 es la cadena que no va a acabar antes que todo el proceso final. Es decir, va a ser la holgura que nos dé 0 va a ser aquella que va a tener más tiempo, más periodo de duración, la cadena que va a tener más periodo de duración. Sin embargo, la que nos dé una holgura mayor a 0 quiere decir que todavía va a haber un tiempo hasta que termine todo el proceso, va a haber todavía un tiempo. Por eso, antes, ¿qué era lo que se veía? A ver, antes veíamos que teníamos la cadena AD que acababa mucho antes que las otras dos cadenas. Entonces, esa tenía una holgura mayor, tenía una holgura de 7 días. Habíamos dicho que los números me representaban días. Entonces, tenía una holgura de 7 días. Sin embargo, la segunda cadena, que era de 11, respecto a la mayor cadena, tenía una holgura de un día. Acá tenía una holgura de 7, una holgura de 7. Acá tenía una holgura de 1. Sin embargo, la cadena más larga, la cadena más que tiene mayor duración, tenía una holgura de 0. Entonces, lo que nos menciona el método, el procedimiento, es que se debe considerar como ruta crítica aquella que la holgura sea 0. Aquella que la holgura sea 0. Entonces, tenemos acá la representación en la parte inferior derecha, la actividad que tiene mayor periodo de duración. Y en la parte superior derecha se coloca la duración de la operación o de la actividad de dónde estamos calculando, ¿no? En este caso, si estamos acá en A, colocaremos que es 2, porque acá A me representa 2. Si estamos aquí en B, colocaré 6, porque donde estoy calculando es 6. Ahora, cuando haga esto, ¿qué es lo que me menciona aquí? La holgura.
Acá en este caso la holgura me va a representar la diferencia que existe entre la actividad de la duración más larga con la actividad a la cual, con la cual estoy trabajando, ¿no? Que en este caso es la A. Entonces será 6 menos 2, que me da 4. En este caso, cuando estoy trabajando con B, diré, bueno, la duración de la actividad más, bueno, la duración de la actividad que tiene mayor duración, valga la redundancia, es 6. Y la duración de la actividad B con la que estoy trabajando también es 6. Entonces 6 menos 6 me va a dar 0. Ahora, si comparo que acá tengo una holgura de 4 y una holgura de 0, la teoría me dice que debo tomar aquella holgura que sea 0, ya que esa me va a representar la ruta crítica, porque ya no me va a permitir más días que desperdiciar. Por ejemplo, si yo tengo una holgura de 4 días, o de 5 días, o de 6 días, diré, bueno, ya acabé esta actividad, ya acabé esta secuencia, pero todavía me quedan 4, 5, 6 días en los que puedo de repente, si es que he tenido algún error, puedo ver qué error he tenido, ¿no? De repente puedo dedicarme a hacer otras cosas en este tiempo. Sin embargo, en el otro que no tiene ninguna holgura, quiere decir que ni bien acabe la actividad, allí va a acabar todo el proceso. No me da tiempo de hacer otra cosa más. Eso es lo que llamamos ruta crítica. Ruta crítica o una ruta de urgencia, porque nos va a representar en qué momento terminamos o en qué momento debemos terminar. A ver. Y ahí es donde acabamos. Vamos a hacer unas preguntas al toque bastante breves. Yanela. Sí, profesor. A ver, Yanela. ¿Qué has aprendido y qué dificultades has tenido? Bueno, lo que he aprendido es que nos estaba hablando acerca del diagrama de flujo, que era una imagen prácticamente que se representaba dentro de la elaboración de un proceso. También estábamos viendo acerca de las figuras o de las formas en donde se describían las operaciones de un proceso. Uh-huh. Bueno, dificultades, no he tenido ninguna dificultad, ingeniero. No. Ya, ok, gracias, Yanela. Malí. Sí, profesor, le escucho. A ver, Malí, ¿te es útil esta enseñanza y qué podrías mejorar, qué sugerencia me podrías dar? Ya, sí es útil porque de esa manera nosotros podemos mejorar el tema de la elaboración de nuestros diagramas de flujo para poder hacer entendible mejor un proceso de producción. ¿Qué podría mejorar? Bueno, creo que ha estado bien. Está bastante entendible la clase. Ya, ok, Meli, muchas gracias. Listo, jóvenes, entonces hasta aquí hemos culminado la sesión 6, pero les tengo que dejar su tarea. ¿Cuál va a ser su tarea? A ver, su tarea va a ser, va a ser escoger uno de estos. Ya, escoger 1, 2, 3, 4, ya. Van a escoger uno de estos diagramas o esquemas, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Son 7. Van a escoger uno de estos diagramas y lo que van a hacer es llevarlo a simbología ISO.
llevarlo a simbología ISO. Elaborar un diagrama de Gantt. Un diagrama, es decir, van a elaborar el diagrama de Gantt, tanto el esquema que se observa aquí, el esquema, es decir, la tabla, como el diagrama de Gantt propiamente dicho. Ajá, así como este diagrama de Gantt propiamente dicho. Y en ese diagrama de Gantt van a colorear la ruta crítica. Es decir, la ruta que tiene la mayor duración desde el inicio hasta el final del proceso. Porque con el diagrama de Gantt le van a asignar tiempos. Ahora, les voy a dar la chance de que lo hagan con uno de estos esquemas gráficos que les estoy presentando, o con el producto que ustedes han elegido anteriormente. ¿Sí me dejo entender? Sí, profe. Entonces, primero van a elaborar con simbología ISO uno de los diagramas. Luego van a elaborar el esquema de Gantt, el diagrama de Gantt, y van a determinar la ruta crítica. Ahora, todo eso lo van a hacer de los esquemas o diagramas que les estoy presentando. Sin embargo, también les estoy dando la chance de que si no lo hacen con alguno de estos que les estoy presentando, háganlo con el producto que de forma grupal lo han hecho. Ojo, esto es un trabajo grupal, no es individual, es grupal. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Después ya les voy a alcanzar la tarea de forma escrita para que de repente me dejo entender mejor de forma escrita. Claro, Para que lo tengan ahí. vamos a presentar, ingeniero? Eso va a ser para la siguiente. A ver. A la siguiente semana. Profesor, esa ya es la tarea final, ya, profe. Ya, a ver, porque me caen bien. A ver, quiero ver mi calendario. Para el otro viernes. Que sea ya la tarea final para acabar el ciclo, profe. Ya, a ver. Ya, porque me caen bien, les voy a dar chance hasta el 15. Ya. Hasta el 15. Les voy a dar chance hasta el 15. ¿En serio, profe? ¿Cuándo es 15? A ver, ¿cuándo es 15? Lunes 15. Hasta el lunes 15. ¿Cómo sería que no le cayéramos bien? Sería para más tarde, antes de las 8. Menos mal que le caemos bien, ¿ah? Bueno. Para el 15, ¿hasta qué hora, profesor? Hasta las 23:59. Ya. A partir de esa hora, por cada minuto les bajo un punto. Ay, no. Muy estricta se ha vuelto el profesor. Le estoy dando una cantidad prudente de tiempo para que... Está bien, profesor, gracias. Esa Magdalena se pasa de la confianza ya. No, está bien, profesor, se lo otra semana. No, Magdalena ya fue, ya muy tarde tu reacción ya. A ver, ahora sí vamos a observar la sesión 7. Pero va a ser así bien breve porque de acá creo que tienen clase ustedes. Claro. Pero faltan 2 minutos, ¿no? Qué cólera para nosotros, profe. Sí, qué cólera. Bueno. A ver, vamos a... 2 minutos le queda. Sí, solamente me quedan 2 minutos. El profesor Yanela, por favor. Ya no es necesario que le quede, ¿no? No, solo estoy diciendo nada más. Ya. No le tome a mal, ingeniero. No, solamente me queda 1 minuto. Vamos a hacerlo productivo este minuto. A ver, la sesión 7 nos habla acerca del tamaño de planta y acerca de la distribución de planta. Entonces, tenemos que hacernos esas 2 preguntas en primer lugar. ¿Qué es el tamaño de planta? ¿Qué se entiende por distribución de planta?
Y yo les hago esa misma pregunta. A ver, vamos a consultar a los que todavía se han quedado por acá. A ver, Fabián, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué es tamaño de planta? ¿Tamaño de planta? Sí. Es la cantidad de tu planta, no, la cantidad de la producción de tu empresa, de toda la Ya, planta, gracias. la capacidad de producción de toda la planta. Gracias, Muy bien, Fabián. Fabián. Genial, gracias. A ver, David. 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 Sí, ingeniero. ¿Y la distribución de planta, Sí, qué entiendes por distribución? ¿Qué entiendes por distribución de planta? Distribución. Cuando no sé. distribuyes. Cuando distribuyes. A ver. ¿Ah? Distribución de planta. Es como una ordenación. Ordenar, ¿no? Ordenar la planta. Sí. Ya, muchas gracias. Sí, justo es eso. Muy bien, ya la siguiente semana vamos a ver un poco más en detalle esto. Conmigo sería hasta ahorita. Recuerden que la siguiente semana a partir de la 1 va a ser su examen, entonces estudien, por favor, chicos. Nos estamos viendo. Cualquier pregunta me la hacen por internet. Gracias, profe, por cualquier consulta sobre cómo se llama el último tema que ha tocado, que está un poquito confuso, bueno, al menos para mí. Después igual videollamada. Claro, sí, no hay problema. Me Ya, pasan la voz, me avisan. Ya. Chao. Ok, chicos, un abrazo, cuídense mucho. Chao, Bye. profesor. Chao.